Chicos, chicas de quinto de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases en el área de educación para el trabajo. ¿Sí? En este ingreso después de nuestras vacaciones, vamos a continuar nosotros trabajando nuestras experiencias de aprendizaje. Espero que hayamos regresado con muchas fuerzas, con más responsabilidad para poder seguir trabajando y realizando nuestras evidencias o actividades. Para el día de hoy vamos a trabajar nosotros nuestra quinta experiencia de aprendizaje, que se denomina Elaboramos prototipos para promover el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Para ello nosotros vamos a partir de qué situación. Nosotros sabemos que nuestro país, nuestro Perú, es un país mega diverso a nivel cultural y étnico geográfico, ¿verdad? Con una gran variedad de recursos naturales, tiene muchos lugares turísticos. Entonces, dentro de todo este contexto, nosotros debemos desarrollar una ciudadanía con actitudes y comportamientos de convivencia en la diversidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que debemos nosotros ser capaces de poder dialogar y resolver pacíficamente, ¿sí?, nuestras diferencias, y así poder nosotros cooperar para que juntos podamos aprovechar todas las potencialidades de nuestra diversidad cultural y así poder contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. Por lo tanto, entonces, la convivencia debe surgir desde el hogar y debe de haber siempre respeto en la familia. Sin embargo, todavía esto es una tarea y un desafío pendiente porque en muchas ocasiones no se cumple. Frente a este desafío, nosotros nos podemos preguntar cómo los adolescentes o las adolescentes podríamos elaborar prototipos para difundir el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. ¿Sí? Es un desafío que nosotros nos podemos plantear. Para ello, ¿sí?, para esta quinta experiencia de aprendizaje, vamos a trabajar nuestra primera actividad. No olvidemos que siempre trabajamos una experiencia de aprendizaje y trabajamos las 5 fases de la metodología Design Thinking para esa experiencia de aprendizaje. Y en nuestra primera actividad para esta semana tenemos la siguiente. Redactamos el desafío y recogemos información para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. ¿Correcto? Sabemos nosotros, ¿sí?, los cuidados que debemos de tener, sabemos nosotros las normas que debemos de cumplir, ¿no? El metro de distancia, lavarnos las manos constantemente, el taparnos o el cubrirnos cuando estornudamos o tosemos, el usar siempre una doble mascarilla, ¿no? Entonces son pequeños hábitos que ya se han creado en nosotros y debemos de seguir manteniéndolo, ¿sí? Entonces nuestra competencia dentro del área es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. La capacidad que nosotros estamos trabajando es crear propuestas de valor. El propósito de nuestra sesión de clase el día de hoy es recoger información en el marco del desafío inicial y definir el problema a solucionar. La evidencia que vamos a enviar es que vamos nosotros a recoger información mediante la técnica de los 5 por qué, a partir de la entrevista cualitativa sobre los problemas y necesidades de las personas para poder difundir el turismo, pero respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. ¿Correcto? Empezamos entonces con nuestro trabajo. Habíamos mencionado que nuestro país, ¿no?, es un país megadiverso a nivel cultural, a nivel étnico y a nivel geográfico, ¿no?, con una variedad de costumbres. Ya nosotros lo hemos visto, ¿no?, en todas nuestras regiones. Costumbres, tradiciones, recursos naturales, atractivos turísticos, ¿no? Cada región de nuestro país tiene sus propios
recursos naturales, atractivos turísticos, etcétera, ¿no? ¿Esto qué permite? Que surjan emprendimientos como el de las mujeres aymaras, por ejemplo, ¿no? Que es una asociación de mujeres artesanas de 4 provincias de la región, ¿no? En este caso la región Puno. Ellas decidieron agruparse para poder confeccionar prendas tejidas a mano, las cuales se venden a nivel nacional e internacional. También está la tienda Amazónica, que es un emprendimiento de comercialización de productos textiles con aplicaciones étnicas, ¿no? Que están hechas a manos por artesanas indígenas de diversas etnias o razas amazónicas, ¿no? Que se encuentran en situación de vulnerabilidad en estos casos. Y también está por último la Llama Pag Project, que es un proyecto que revalora el uso de la llama como animal de carga en el sector turismo. Además también busca conservar los ecosistemas de montaña y generar el desarrollo sostenible en las comunidades altoandinas en la cordillera de Urubamba. Ahora, considerando estos ejemplos, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué características de la diversidad cultural ha aprovechado cada uno de estos emprendimientos? ¿Qué características de la diversidad cultural ha aprovechado cada uno de estos emprendimientos? Mujeres Aymaras, la tienda amazónica y la Llama Pag Project. ¿Correcto? Vamos a responder ahí de manera breve cada uno de ellos. Después nosotros de haber dado respuesta a las preguntas que hemos mencionado, a las preguntas que hemos planteado, vamos a identificar nosotros las principales características de la diversidad cultural que existen en nuestra localidad. En este caso podemos decir en nuestra provincia, ¿verdad? O en nuestra región también, ¿por qué no? ¿Correcto? Una vez nosotros que hemos identificado estas principales características de la diversidad cultural que existen en nuestra localidad o en nuestra región, ¿sí? Vamos nosotros a redactar nuestro desafío. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a redactar nuestro desafío, ¿sí? Después de haber identificado cuáles son esas principales características de la diversidad cultural de nuestra localidad, sabiendo que la metodología de Design Thinking exige redactar un desafío, como los demás que hemos hecho, que sea específico, es decir, ni muy amplio ni muy reducido. Además, este debe estar redactado a modo de pregunta, ¿no? Del cómo se podría o cómo podríamos nosotros, ¿no? Seguido de atender a un segmento de personas en este caso, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros quizás ayudar a los emprendedores, ¿no? Ahí estamos diciendo a un segmento de personas. Y permitir plantear diferentes alternativas de solución. ¿Cómo podríamos ayudar a los emprendedores? Quizás a aumentar el ingreso de ganancia de sus negocios, quizás, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí estoy mencionando ya un ejemplo. Ustedes van a redactar su propio desafío en base a la experiencia de aprendizaje que estamos trabajando, ¿sí? En esta quinta experiencia. Seguimos avanzando acá. Un ejemplo podría ser, no quiere decir que van a hacer lo mismo ustedes. ¿Cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? ¿No? Es un ejemplo de nuestro desafío. Pero debemos de comprobar que si nuestro desafío cumple las siguientes características, ¿no? Ese ejemplo que acabamos de mencionar. La pregunta no es muy amplia ni muy reducida, ¿correcto? Sí cumple. ¿Atiende a un segmento de personas y respeta la diversidad cultural de la localidad? Sí, porque está atendiendo aquí, ¿no? A promover el turismo, respetando, nos dice, la diversidad cultural de nuestra localidad, ¿correcto? Otro punto que tiene que cumplir, da lugar al planteamiento de diferentes alternativas de solución
Es decir, se puede elaborar algún material de difusión en físico o digital como aplicativos, página web, canales de YouTube, entre otros, que permitan difundir el turismo respetando la diversidad cultural de la localidad. Sí, también, ¿no? Porque nos dice cómo podríamos nosotros elaborar prototipos para promover el turismo. Entonces, ¿cómo se podría? Pues a través de volantes, a través de videos, ¿no? A través de banners, etc. Otro punto, ¿está pensando en el trabajo en equipo? Correcto, porque la pregunta dice cómo podríamos, las y los adolescentes, es un trabajo en conjunto. Entonces ahora, según este ejemplo que hemos mencionado, es momento de que ustedes puedan redactar su desafío, ¿ya? Para ello debemos tener en cuenta las características que debe de tener un desafío correctamente redactado, los cuales hemos leído y hemos mencionado, ¿sí? En esta parte ustedes van a redactar su propio desafío. Luego vamos nosotros a planificar la entrevista. Nosotros sabemos que la entrevista, ¿no? En este caso, la entrevista viene a ser la primera fase de la metodología de Design Thinking dentro de la fase empatizar, ¿sí? Esta entrevista es una técnica en la primera fase empatizar, ¿correcto? Aquí nosotros vamos a identificar y entender los sentimientos de las personas y sus necesidades. Es decir, vamos a ponernos en los zapatos de los demás y pensar o sentir como ellos. Para ello, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero debemos de averiguar y conversar con ellos, ¿no? Y entrevistarlos en este caso. Y vamos para ello a utilizar la técnica de los 5 porqués, a partir de la entrevista cualitativa. Esta técnica de la entrevista cualitativa fue creada por Sakichi Toyoda y fue usada en la corporación de motores Toyota, ¿sí? Durante la evolución de su metodología de su manufacturación, ¿no? Cuando se empezaron a crear los autos Toyota. Esta técnica consiste en entablar una entrevista y volver a preguntar por qué 5 veces consecutivas. Cada vez que la persona entrevistada brinde una respuesta, ¿sí? De esta forma se van a poder explorar las relaciones de causa y efecto de un problema en particular, en este caso nuestro desafío. Y se va a profundizar también en las respuestas, comprendiendo el comportamiento o pensamiento de las personas, ¿ah? Entonces, por lo tanto, nosotros, considerando este contexto en que nos encontramos, únicamente vamos a poder entrevistar, sabemos, ¿no?, a nuestros familiares más cercanos, ¿ya? Si tienes acceso a las redes sociales, creo que sí lo tenemos, aprovecha este espacio para poder entrevistar quizás a tus amistades, ¿no?, o familiares que están lejos, ¿no? Y a continuación nosotros vamos a escribir un listado de las personas a quienes vamos a entrevistar. Debemos de buscar el tiempo y espacio para llevar a cabo esta entrevista, ¿correcto? Y aquí tenemos el cuadro, ¿sí? El ejemplo de la técnica de los 5 porqués, ¿ya? Nosotros vamos a llevar a cabo nuestra entrevista, pero antes debemos tener listo todos nuestros materiales de trabajo, pues, ¿no? Podemos dibujarlo en un papelógrafo y podemos pegarle post-it en las respuestas, o podemos hacerlo en nuestro cuaderno, en nuestro folder, en una hoja, etc. ¿Correcto? Aquí tenemos 2 problemas como ejemplo. El turismo en mi localidad se ha visto afectado por la pandemia, y le hago 5 preguntas ¿por qué? Un ejemplo nada más, voy a leer esta parte que está aquí arriba, ¿ya? Voy a leer yo esta parte que está aquí arriba. Ese también es otro problema, pero vamos a hacer el ejemplo con el que está arriba, ¿ya? Entonces, mi problema dice: el turismo en mi localidad se ha visto afectado por la pandemia. ¿Por qué? ¿No? Y podemos nosotros aquí mencionar el primer por qué. Porque ya nadie quiere viajar debido al temor del contagio de la COVID-19. A esta respuesta le digo ¿por qué? ¿Por qué nadie quiere viajar? ¿No? Porque no hay centros turísticos, ¿no?, que cumplan con los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué?
porque nadie está preparado o estaba preparado para esta pandemia. ¿Por qué? Porque siempre se trabajó sin problemas y no se pensó en otras alternativas. ¿Por qué? Porque no había la necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo en nuestra localidad. Y aquí hay otro ejemplo, ¿correcto? Ustedes lo pueden leer para que se puedan guiar. Y aquí abajo ustedes van a también tener un problema, ¿ya?, de acuerdo a su desafío que han planteado, y van a establecer 5 respuestas del por qué. ¿Correcto? Eso es lo que van a trabajar ustedes el día de hoy utilizando la entrevista cualitativa, ¿no? Utilizando la técnica de los 5 porqués. ¿Correcto, chicos? Entonces la actividad del día de hoy es simplemente poder realizar, ¿no?, este cuadro de las técnicas de los 5 por qué y la realización de nuestro desafío antes. ¿Correcto? Nosotros vamos a tener muchas ideas para poder definir este problema. De esta forma nosotros vamos a poder comprender dónde están las oportunidades para dar solución a los problemas o necesidades de nuestros usuarios. Vamos a proceder a completar los cuadros a partir de la información que hemos obtenido en nuestra entrevista. ¿Sí? Después de la entrevista, sabemos que nosotros debemos organizar la información y guardarla en nuestro portafolio. No olvidemos que esta información nos va a servir para la siguiente actividad, porque recién estamos trabajando nuestra primera fase de la metodología de Scientific. Vamos a compartir esta información, ¿no? Vamos a enviarla al grupo de WhatsApp para así poder tener, ¿no?, una calificación también en base a la actividad o evidencia que ustedes están enviando. ¿Sí? Tenemos nuestro grupo de WhatsApp en el cual enviamos nuestros trabajos ahí. Cualquier duda o cualquier consulta, ¿sí?, la podemos realizar a nuestro grupo de WhatsApp. Muy bien, chicos, entonces empezamos a trabajar.